Génesis capítulo 47. Genesis 47. Hola, hola, hola. Sí, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 sí, hola. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico en esta noche y es una bendición. Vamos a tener que luchar contra el sonido de la lluvia, pero quiero que también estemos concentraditos, que el Señor nos ayude a poner atención en lo que Él quiere hablarnos en esta noche. Al final quiero tomar un espacio para dar los anuncios, aprovechando que tenemos a Liona aquí con nosotros y vamos a tener un trabajo muy muy lindo con ella. Entonces al final quiero hablar un poco de esto. Estamos con Génesis capítulo 47 todos. Wow. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Génesis 47 de los versos 1 al 12. Hola, 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 hola. Génesis 47 de los versos 1 al 12. Acompáñenme a leerlo, por favor. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo.
por la bendición que nos das de compartir tu palabra en esta noche. Quiero rogarte, Señor, que la lluvia no sea un impedimento de distracción para compartir tu palabra, para que tú nos hables, para poder escuchar tu voz. Te pido, Señor, que hables fuertemente en nuestro corazón y que transforme nuestro carácter, moldea nuestro carácter conforme al tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición cada vez que volvemos y leemos una porción de Génesis y de la vida de José. Si ustedes recuerdan, lo que ha pasado hasta ahora es que Jacob decidió ir a encontrarse con su hijo José en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Pero Jacob hizo algo muy especial antes de hacer esto. Y resulta que lo que hizo Jacob de alguna manera antes de salir fue irse hasta Berseba. ¿Recuerdan ustedes? Antes de tomar la decisión, él estaba inquieto. Él sabía que ir a Egipto era una decisión muy grande para tomar. Pero antes de descender a Egipto, él se detiene en Berseba y hace un sacrificio a Dios, y veamos cómo él adora a Dios, ¿sí? Es sensible a la voz de Dios, busca la voluntad de Dios, y Dios confirma que él debe descender allá. Y vemos en el capítulo 46 la importancia de, antes de tomar un paso de fe, antes de tomar una decisión trascendental como es ir a Egipto, una decisión trascendental como cambiarnos de ciudad para vivir, cambiarnos de un lugar, una decisión que pueda marcar mi vida y la vida de mi familia. Necesitamos hacer lo que hizo Jacob. Primero, adorar a Dios. Segundo, ser sensible a su voz, buscar su voluntad, y cuando Él nos hable, obedecerle. Eso fue lo que hizo Jacob. Ahora Jacob entra a Egipto, y José es quien va a introducir a Jacob y también a sus hermanos delante de Faraón. Hasta ahí vamos. Entonces, cada vez que estudiamos la vida de José podemos encontrar principios en la vida de José que podríamos aplicar a nuestra vida para tener una vida llena de bendición. Y vamos a ver tres cosas en la vida de José en este capítulo. Lo primero es principios morales en su vida. Lo segundo es la administración en la vida de José. Y lo tercero, la promesa de José, que es la promesa que él hace a su padre. Cuando hablamos de los principios, estamos hablando de principios morales, de principios que José practicaba, y por esto había bendición en su vida. Miren el verso 1. El primer principio e importante que la Biblia nos presenta aquí es el principio de autoridad. José era un hombre que estaba bajo autoridad, y nos dice en el verso 1: vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Recuerden quién es José en este momento. José es el segundo hombre más importante de la tierra de Egipto. José pudo haber hecho lo que hubiese querido con su familia y con sus hermanos, pero José es un hombre que está bajo autoridad y sabe que él, antes de tomar una decisión, lo que hizo fue consultar con su autoridad, con su amo, ¿sí? En este caso, Faraón. Alguien decía en alguna manera que el principio de autoridad es estar bajo autoridad. Cuando no estoy dispuesto a someterme a una autoridad, no voy a ser una persona idónea para ejercer la autoridad. Si yo no estoy dispuesto a someterme a autoridad, yo no voy a ser una persona idónea para ejercer la autoridad que Dios me permite tener.
¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, el principio de autoridad es estar bajo autoridad. Siempre, todos los hombres, por mucha autoridad que tengan, siempre van a tener una autoridad encima, ¿sí? Y en este caso, nuestra autoridad, ¿quién es? Dios. Muy importante. Conocer y aplicar la palabra de Dios nos permite, de alguna manera, ser hombres que podemos aprender cuál es la autoridad bíblica, como era José. José fue un hombre que tenía mucha autoridad, pero fue un hombre que aprendió a someterse a la autoridad. Recuerden, estuvo bajo autoridad en casa con su padre, estuvo bajo autoridad cuando estuvo en la casa del mayordomo, como mayordomo en la casa de Potifar, estuvo bajo autoridad cuando estuvo en la cárcel, y ahora está bajo autoridad siendo el segundo hombre más importante. Aunque José podía disponer de todo, no lo hizo. Noten lo que nos dice Génesis 41:40. Miren la capacidad que tenía José en Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Tremenda ese voto de confianza y esa autoridad delegada sobre la vida de un hombre que había aprendido a estar bajo autoridad. No sé si me hago entender. Antes de que él recibiera esa autoridad tan grande de ser el segundo hombre más importante sobre Egipto, fue un hombre que aprendió qué era estar bajo autoridad. Y aunque tenía esta capacidad, cuando se trató de un beneficio propio, noten esto. Él, por ejemplo, no me imagino que si alguien venía y le preguntaba, mire, mi familia necesitó esto, él no iba y consultaba a Faraón. Pero cuando se trató de un beneficio propio, como era un hombre que estaba bajo autoridad, él dijo, antes de hacerlo, aunque tengo esta orden para hacer lo que quiera, dice el verso 1, que él fue y se lo contó a Faraón y le dijo, aquí está mi familia, aquí está mi papá, aquí está toda mi familia. Y quiso de alguna manera honrar la autoridad. Alguien dijo lo siguiente, tan alto como se encontraba José, no olvidó que tenía un superior. José nos da un ejemplo hermoso de un hombre que pudo soportar igualmente los extremos de prosperidad y de adversidad. A pesar de que tan tiernamente amaba a su padre y tan ansiosamente deseaba proveer para toda la familia, no quiso entrar en los arreglos que había proyectado para su morada en Gosén, mientras no hubiese conseguido la aprobación de su amo en Egipto. No sé si están notando, pero un principio que nos enseña la vida de José es estar bajo autoridad. Y para estar bajo autoridad, o cuando estamos bajo autoridad, o cuando tenemos autoridad, el principio es aprender a someternos también. Hay algunas señales que identifican a una persona que entiende y vive bajo la autoridad espiritual de Dios, y quiero decirlas. Primera, una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios es mansa y tierna, como lo era José. ¿Se acuerdan cómo fue José? Estaba bajo autoridad, pero dice que lloró cuando se encontró con ellos, porque él había tenido un encuentro con la autoridad, y esa autoridad es Dios. Ha sido ablandada y no puede ser dura ni legalista, es apacible. Una persona que ha conocido la autoridad de Dios procura desde luego hallar la autoridad donde quiera que va. Una persona que está bajo autoridad, siempre que llega a un lugar, lo primero que hace es
buscar la autoridad. Tremendo. Me llamaba la atención que Leona, antes de venir, me escribía y me decía, hay unas personas que quieren que yo enseñe en tal lugar, pero cuando esté allá en Jamundí, tú eres mi autoridad. Y tremendo, porque ella no ha llegado aquí y ya me estaba escribiendo de que cuando llegaba iba a estar bajo una autoridad. Y una persona que ha tenido cara a cara la autoridad con Dios, se ha encontrado con autoridad, lo primero que hace cuando llega a un lugar es buscar quién es la autoridad de ese lugar. Interesante, ¿no? Una persona que ha tenido contacto con la autoridad mantiene la boca cerrada, está en sujeción y no se atreve a hablar descuidadamente, porque en ella hay un sentido de autoridad. Ojo con esto, mantiene la boca cerrada, pero no porque nunca puede hablar, sino no va a hablar descuidadamente, porque sabe que también tiene autoridad y no quiere afectar. Una persona este me pareció muy importante, una persona que ha estado en contacto con la autoridad es sensible a todo acto de anarquía o rebelión que le rodee. Él ve cómo la anarquía ha llenado el mundo y aún la iglesia. Una persona que está bajo autoridad repele todo acto de anarquía o rebelión, porque sabe lo que esto puede conllevar. Y eso es lo que está haciendo José. Noten que José pudo disponer, pero aunque podía disponer y era lícito hacerlo, fue y se lo contó a Faraón. Y eso se llama estar bajo autoridad. Y el principio de la autoridad es estar bajo autoridad. Segundo, principio espiritual de José. Era un hombre humilde. Verso 2. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Algo que me ha parecido muy especial estudiar la vida de José es su carácter. La adversidad no endureció su carácter y la prosperidad nunca lo arruinó. Fue el mismo en privado como en público. Y es así como le vemos con su familia. Me encanta de José que cuando estuvo bajo presión, en la prensa, en el molino, nunca endureció su vida, su corazón delante de Dios. Y cuando estuvo en un lugar tan alto, tampoco se echó a perder su vida, se arruinó, que cuando llegaron sus hermanos, no los menospreció, como unos simples pastores, y yo ahora estoy acá, y esos simples pastores, un hombre totalmente humilde. Y José tenía motivos para avergonzarse de su familia, pero nunca lo hizo. Habían actos bochornosos del pasado que rodeaban a su familia como para que él sintiera vergüenza de introducirlos delante del faraón. Actos bochornosos como cuando fue vendido, que sería como traición, mentira, el derramamiento de sangre inocente. ¿Recuerdan lo que habían hecho sus hermanos con los hijos de Siquem? Deshonra del lecho matrimonial, lo que había hecho Rubén con su padre, con la concubina de su padre. O sea, había una cantidad de hechos bochornosos que podría de alguna manera llevar a José a darle vergüenza de su familia y de su padre, pero él no lo hizo. José nos presenta un hombre humilde, ¿sí? José es un ejemplo de humildad y aquí vuelve a ser un tipo de Cristo. Recuerden que en José siempre encontramos ¿qué? Un tipo de Cristo. ¿En qué podemos ver un tipo de Cristo aquí, José? Que aunque José pudo haberse avergonzado de sus hermanos por lo que habían hecho en el pasado, él no lo hizo. No se avergonzó y los presentó ante su amo como sus hermanos. ¿Saben por qué se parece a un tipo de Cristo aquí? Porque Hebreos capítulo 2, quiero que me acompañen, Hebreos capítulo 2, verso 10 al 12.
Hebreos capítulo 2, versos 10 al 12. Vamos a ver lo que hizo Cristo con nosotros delante del Padre. ¿Sí? Nosotros hemos cometido actos bochornosos en nuestro pasado antes de conocerle a Él. Nos hemos arrepentido y miren lo que ha hecho Cristo por nosotros. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿cómo? Hermanos. ¿Cómo nos llama Cristo delante del Padre? Hermanos. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este pasaje en Hebreos nos muestra cómo existe una relación, una profunda unidad entre Jesús y aquellos a quien Él ha salvado. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, somos hermanos porque el nacimiento físico de Jesús, Él comparte nuestra descendencia de Adán. Nosotros venimos de Adán y Él con su nacimiento físico comparte nuestro nacimiento. Y nosotros con el nuevo nacimiento como creyentes, de alguna manera, nos convertimos en la familia de Dios. Y lo lindo de esto es que así como José no se sintió avergonzado de llamar a sus hermanos o presentarlos delante de Faraón como sus hermanos, Cristo tampoco se avergüenza de llamarnos a nosotros como hermanos, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de nuestro pecado. Entonces, en este pasaje encontramos la humildad de José, pero encontramos también que es un tipo de Cristo aquí. Ahora, aunque José tenía la capacidad, era un hombre ya distinguido de la sociedad, no usó esto para menospreciarlos, como algunas personas cuando tienen riquezas, sienten que ese poder que tienen les da la capacidad de menospreciar a aquellos que son pobres. La Biblia reprende y reprocha todo acto de que los ricos de alguna manera menosprecien por sus riquezas a aquellos que son pobres. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17, por favor. Primera de Timoteo 6, 17. Una característica de un hombre que tiene dinero es que llega al punto, no todos, pero creen que por el dinero les da la capacidad de ser altivos, ¿sí? Pero el Señor les anima o les exhorta a ser humildes. Y recordemos quién es José, tiene mucho poder adquisitivo, es un hombre pudiente, pero miren lo que nos dice este pasaje. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. ¿Qué estaba haciendo aquí José? José no era un hombre altivo, José era un hombre humilde. Y el Señor nos dice que los ricos de este mundo no deberían de poner su esperanza en las riquezas que son inciertas. Hoy tenemos y mañana no sabemos. Es lo tremendo. Sino que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo. Entonces, características de José. Primero, un hombre bajo autoridad. Segundo, un hombre humilde. Tercero, un hombre fiel. Fiel. Versos 3 al 6 de Génesis 47. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como tus padres, como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido,
porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Verso 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Saben? En este pasaje lo que uno puede ver es la fidelidad de José. Faraón les pregunta: bueno, ¿ustedes qué saben hacer? Y él dice: somos pastores de ovejas. Recuerden que José, antes de que ellos entraron, les habían dicho: cuando Faraón les pregunte qué saben hacer ustedes, digan lo que son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los egipcios consideraban ese trabajo como un trabajo indigno. Y de esa manera él les va a poner en una tierra, que es la tierra de Gosén, una tierra que era fértil, ¿sí? Era una buena tierra. Pero notan ustedes que Faraón le hace la pregunta a los hermanos, a los 5 que él había presentado, de los cuales él no se avergonzó. Cuando él los presenta, Faraón le hace una pregunta y le dice: ¿qué hacen ustedes? Somos pastores, ¿sí? Y le ruegan y le dicen: por favor, déjanos habitar allí en esa tierra. Y lo que hace Faraón inmediatamente es cambiar de dirección, de conversación. Estaba hablando con ellos y se dirige ¿a quién? A José. Y le dice: ellos te han venido a buscar a ti y tú tienes delante de ti otra vez. Génesis 40, delante de ti está toda la tierra. Haz con ellos lo que tú quieras hacer. La tierra, dale lo mejor de la tierra a ellos. Díganme si eso no es fidelidad. Si Faraón no hubiese visto fidelidad en José, yo no creo que le hubiera dado el segundo puesto después de él, ni le hubiera entregado semejante oportunidad para su familia. Aquí lo que podemos ver definitivamente es la fidelidad. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu familia. No en cualquier parte de esa tierra, sino en ¿dónde? En lo mejor. ¿Y saben por qué? Porque Faraón veía en José un hombre fiel, un hombre idóneo. Y no es la primera vez que Dios va a usar o usará a un hombre pagano para bendecir a los hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? De cómo los faraones son usados vimos cómo Faraón en este momento está siendo usado para bendecir a los hijos de Dios en lo mejor de la tierra. Vamos a ver a Faraón más adelante indemnizando a Moisés que la tierra después de que salen de la esclavitud. Vamos a encontrar a un rey llamado Ciro, persa. Cuando ellos han estado en cautividad y van a construir el templo, este rey es movido por Dios para darle todo lo necesario para que el pueblo pueda edificar el templo en Jerusalén. O sea, no es la primera vez que encontramos a un faraón siendo usado, a un hombre impío siendo usado para bendecir al pueblo de Dios. Pero tenemos que ver que esta bendición está viniendo por medio de ¿quién? De un hombre de principios. Y ese hombre se llama José. Bajo autoridad, humilde y fiel. La tierra está delante de ti. ¿Creen ustedes que si Faraón tuviera una pizca de desconfianza sobre José, le hubiese dejado gobernar sus bienes? ¿Usted pondría a gobernar a alguien gobernara sus bienes, alguien por el cual usted siente desconfianza? ¿O usted pondría a gobernar sus bienes a alguien que usted sabe que es una persona infiel, que usted sabe que es una persona que usted le puede entregar algo, pero se le va a quedar con algo que usted le entrega? ¿Usted le entregaría su dinero a administrar? ¿Usted le entregaría sus bienes a administrar? Yo no creo.
para que Faraón diga esto. El pasaje no nos dice, y José era un hombre fiel, pero implícitamente podemos decir que era un hombre fiel. Cuando Faraón le dice, la tierra está delante de ti, colócalos en lo mejor de la tierra. Entonces, estar bajo autoridad, ser humilde y ser fieles, son principios que José nos enseña aquí. Así como la fidelidad tiene como característica bendecir a quien la practica y a los que le rodean, así como la fidelidad tiene la característica de bendecirme a mí y a quienes están bajo mi cargo, a quienes me rodean, la infidelidad tiene el mismo poder de acción, pero en sentido negativo. Piensen en eso. Un hombre que es infiel a su esposa, ¿qué trae? Dolor para él mismo, dolor a su esposa y dolor a sus hijos, a sus padres, a sus suegros, a sus cuñados. Pero un hombre que es fiel en su casa, con su esposa, con sus hijos, bendice a su esposa, bendice por ende a sus hijos, bendice a sus suegros, a sus padres. ¿Ven el poder de acción que tiene el ser fiel? Y el impacto tan grande que tiene el ser infiel, no solamente para mí, sino para aquellos que me rodean. Y pensemos en otro tipo de infidelidad, no solamente ser infiel con mi esposa, ser infiel delante de Dios. Me priva de bendiciones a mí y privo de bendiciones a los que me rodean. La infidelidad no es algo bueno de practicar, pero la fidelidad es algo bueno que deberíamos de seguir y practicar. José era un hombre fiel. Y miren, está sirviendo como canal de bendición para él y para todos los que vienen bajo él. En este caso, su papá y todos sus hermanos. Increíble. Principios de bendición. ¿En qué área estás siendo infiel? Y bajo esa área, ¿cómo puedes estar reteniendo bendiciones para tu vida y para la de tu familia? Entonces, miren lo que nos dice 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Esta palabra es tremenda. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 13. Palabra fiel es esta, está diciendo el apóstol Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Interpretación correcta de esta palabra. Pablo está citando un himno cristiano primitivo, conocido entre los cristianos de su época, cuyo contenido era verdadero. Primero está diciendo si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sí? La canción comenzaba con una promesa. Pablo iba a morir, recuerden, está en su última carta. Y él dice, voy a morir, pero viviré con Él. Empezaba con una promesa de resurrección. Si sufrimos, reinaremos con Él. La Biblia nos dice que esta tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria en 2 de Corintios. Esta tribulación momentánea, mientras estamos en este cuerpo, sufrimos, pero es momentáneamente, pero luego vamos a reinar con Él. La Biblia dice que un día reinaremos con Él. Entonces esta canción tenía una promesa, pero esta canción también aseguraba una recompensa al creyente. Pero sigue diciendo, si le negamos, ¿qué va a pasar? Él también nos va a negar. La canción también tenía una advertencia. Si tú niegas a Dios, por eso él dice, palabra fiel es esta. Si tú niegas a Dios, Él también un día te negará.
Dice la palabra que todo aquel que le confiesa delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre, pero todo aquel que le niegue delante de los hombres, él le negará delante del Padre. Si yo en la tierra no quiero saber nada de Jesús, ni quiero que me relacionen con Él, ¿por qué pretender que en el cielo Él me confiese delante del Padre? Pero miren, aquí es donde voy, en la parte de la infidelidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Interpretación correcta de este pasaje. Si somos infieles, Él va a permanecer fiel a su palabra. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que Él va a llevar a cabo todas sus advertencias y sus promesas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué nos habla? Si somos fieles, vamos a ver la bendición del Señor. Pero si somos infieles, lo que va a ocurrir es que Él va a permanecer fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. Él no puede torcer su palabra porque yo sea infiel. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Él no puede cambiar lo que Él ha dicho que ocurrirá con una persona infiel, sino que lo que Él ha dicho va a ocurrir. Por eso siempre será mejor ser fieles al Señor, porque Él no puede ser infiel. Muy importante. Aquí estamos viendo a José, un hombre fiel. Con los hombres el martes veíamos la fidelidad. Veíamos que el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pone. Y la importancia de ser fieles hasta el final. Pablo fue un hombre fiel. José fue un hombre fiel a Dios. ¿Sí? José fue grandemente usado por Dios por su fidelidad a Dios, pero también su fidelidad a los hombres. En este caso, en la responsabilidad que como segundo hombre al mando tenía. En lugar de desesperarse, miren algo importante, en el pozo José y en la prisión, José debió haberse preguntado acerca de su futuro, pero en lugar de desesperarse, obedeció con fidelidad a Dios e hizo siempre lo correcto. Y aquí vemos un resultado de la fidelidad. Es posible que en algunas ocasiones usted no vea los resultados de su fe, pero podemos estar seguros de que Dios premiará nuestra fidelidad. Dios siempre premia la fidelidad. Y algo que Dios aborrece es la infidelidad. Desde cualquier punto de vista de infidelidad. Entonces, estar bajo autoridad es un buen principio. Humildad, pero también fidelidad. Cuarto principio que nos enseña José. Era un hijo ejemplar. Versos 7 al 12. Y aquí está la llave. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sé un hombre fiel y sé un hijo que honre a tus padres. Versos 7 al 12. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo, noten esto, Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón. Noten ahí, doblemente. Y salió de la presencia de Faraón, y así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. José honró a su padre y no se avergonzó de él. Noten cuál podría ser la apariencia de su padre en este momento cuando Faraón le pregunta. ¿Cuál era la apariencia de Jacob aquí? Un hombre anciano, un hombre que viene de lejos, ¿sí? De una tierra lejana, que viene de semejante viaje también,
y quizás su apariencia no era la mejor, pero José no se avergonzó de su papá. Y saben, me ponía a pensar, pero muchas veces, y es un pecado delante de Dios, cuando nosotros nos avergonzamos de nuestros padres, cuando nos avergonzamos de nuestra mamá o de nuestro papá, por su apariencia física, o porque no es tan letrado o no es tan bien hablado. Recuerden que Jacob estaba entrando a la nación que tenía los avances más grandes de la época, la potencia mundial. Jacob está entrando a una potencia, a la potencia del momento, ¿no? Donde han desarrollado una cantidad de cosas. Pero vemos a José, un José que no se avergüenza de su padre y lo introduce delante de Faraón. Dice, aquí está mi papá, aquí está mi viejo, ¿sí? Y bendice a su papá con lo que dice. Y José lo que hace de alguna manera es honrarle. Honrándolo, entregándolo, introduciéndolo delante de Faraón y colocándolo en lo mejor de la tierra, no en cualquier lugar. No sé si ustedes han visto, pero hay padres que se han esforzado mucho por sus hijos y han orado por sus hijos, y a esos hijos les va bien. Padres que se han sacado la comida de la boca para que sus hijos puedan triunfar, y esos hijos triunfan, pero ¿qué hacen? Deshonran a sus padres. Y cuando él es el médico, cuando él es el doctor, cuando es el hombre ante la sociedad y ve a su padre, se siente avergonzado de él. Y eso, sentirse avergonzado, es un pecado delante de Dios. José no se sintió así con su papá, honró a su papá, bendijo a su papá. Y yo creo que la clave de la bendición de José fue la fidelidad que él tenía delante de Dios y la honra que él le dio a su padre. Y todavía no estamos en la ley, todavía no había recibido la orden de Dios, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, era fiel a Dios y honraba a sus padres. ¿Sabes? Cuando nos sintamos así, que nos avergüenzan nuestros padres, pidámosle perdón al Señor y abracémoslos, amémoslos, porque es el principio de la bendición del Señor. Recuerden que es el primer mandamiento con promesa. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Queremos que nos vaya bien? A los que tenemos a nuestros padres, honrémoslos. ¿Queremos que nos vaya bien? Seamos fieles con Dios. Aquí hay un principio, y es el principio de honrar a nuestros padres. José honró a su padre dándole lo mejor de la tierra de Gosén. Muy importante. ¿Qué aprendemos de Jacob? Aquí en lo que él dice, noten algo. Jacob sabía quién era. Recuerden que él tenía temor de ir a Egipto y el Señor le dijo, ve porque yo estoy contigo. Y Egipto representa al mundo. Pero Jacob, estando ahí delante de Faraón, sabía quién era y cuál era su lugar o cuál era su paso en la tierra. Noten que él le dice, lo primero que hizo fue bendecir al Faraón. Sería patético, doblemente nos dice que él bendijo al Faraón. Sería patético que Jacob hubiese pedido la bendición de Faraón. Pero estuvo correcto que Jacob sea quien bendiga a Faraón. ¿Y saben algo? ¿Quién era mayor, Jacob o Faraón? Hablando de en todo el aspecto. Jacob es el mayor, porque el Dios de Jacob está por encima de todos los dioses que tenía Faraón. Y hubiese sido patético que Jacob hubiese sido el que pedía la bendición a Faraón. Hebreos 7:7 dice que el mayor es quien bendice al menor. Y no hay discusión en esto. O sea que lo que hizo Jacob es saber su posición delante de Dios. Como patriarca, como hijo de Dios, cuando estuvo delante de un grande, dijo, Dios te bendiga. No le dijo, por favor me bendices,
Y tenía mucho dinero Faraón, y le iba, supuestamente era el que les iba a mantener y todo. Sabemos que no era él, era Dios a través de él y de su hijo. Pero nunca esto hizo que él dejara de reconocer quién era delante de Dios. Muy importante, él es el mayor. Ahora, cuando le preguntaron su edad, ¿qué dijo? Son los años de mi peregrinación. La Biblia nos dice que nosotros debemos reconocer. Jacob aquí sabía quién era y para dónde iba. Él sabía que aquí está de qué, de paso. Mucho cuidado con hacer de la tierra el lugar como si fuésemos ciudadanos de aquí, cuando nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, y él lo sabía, un peregrino en esta tierra, y eso podemos aprender de Jacob. Sigamos. Segundo punto, primero los principios que nos enseña Jacob, José. Ahorita vamos a ver la administración exitosa de José. Es muy rápido, simplemente vamos a leerlo y vamos a ver cómo José administró de una manera exitosa. Verso 13 y 14 nos muestran que era un buen mayordomo. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Está haciendo mayordomía, ¿no? Entonces, la gente estaba comprando, pero era tanto el hambre que la gente estaba quedando sin dinero. Y él cogió ese dinero y lo guardó en casa de Faraón. Él era el dueño de ese dinero, porque eran los que tenían las provisiones para todo el mundo. Después de que se acaba el dinero, primero es comida por dinero, pero luego hacen un trueque. Noten el verso 15 en adelante. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan porque moriremos delante de ti por haberse acabado. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y les sustentó de pan por todos los ganados. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Increíble la administración de este hombre. O sea, este hombre, a través de su administración, Egipto creció de una manera impresionante. O sea, el poder adquisitivo, todo prácticamente era de Faraón, tierras. Las personas ya se convirtieron en siervos de este lugar, de Faraón mismo. Miren, también era un buen gobernante. Su administración fue exitosa como mayordomo, pero también como buen gobernante. Versos 24 al 26. De los frutos daréis el quinto a Faraón. ¿Cuánto es el quinto? Dio la semilla. ¿Cuánto es? El quinto, 20, 40, 60, 80, 100. 20% el impuesto.
y las 4 partes serán vuestra para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de los que estén en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, o sea 20%, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Entonces